Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos continuidade a este seminário internacional comemorativo aos 15 anos da ENAMAT, passado, presente e futuro do Poder Judiciário, sendo este segundo período do primeiro dia. Lembramos a todos da importância do registro de presença no link indicado na descrição do vídeo no YouTube. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube. A cada turno serão necessários 2 registros, num total de 6 nos 3 períodos. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail ao final do seminário, amanhã, 21 de setembro. Convidamos nesse momento para compor remotamente a mesa virtual Sua Excelência, o senhor Ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast e conselheiro consultivo da ENAMAT. Sua Senhoria, o senhor Professor Dr. Frederico Sedlacek. Com a devida autorização, neste momento, para a continuidade desse seminário, para uso da palavra, Sua Excelência, o senhor Ministro Breno Medeiros. Boa tarde a todos, alunos. Senhora diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa, senhor doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz auxiliar da direção da ENAMAT, senhor professor doutor Frederico Daniel Sidacek, espero ter acertado, o próximo disso. Confesso muito honrado pelo convite para participar desse seminário internacional comemorativo dos 15 anos da ENAMAT, na condição de conselheiro consultivo da escola, posso atestar a importância de suas atividades voltadas à formação inicial e continuada dos magistrados da Justiça do Trabalho. Não escondo o meu vívido interesse pelo tema da conferência do professor sobre a prova digital e ciência processual em uma perspectiva comparada, questão atualíssima, dadas as transformações tecnológicas que vertiginosamente se descortinam diante de nós. O que há pouco tempo era uma questão de futuro, surge diante de nossos olhos imediatamente, a nos exigir prontidão e preparo adequado no enfrentamento das novas controvérsias que se apresentam. Essa é a essência dessa escola, desde sua gênese, colocar-se na vanguarda das novas estruturas da sociedade, em toda a sua complexidade, por intermédio de mentes afinadas com elas, como é o caso do professor doutor Frederico Sedlacek, a quem apresento nesse momento através de uma síntese de sua carreira, da carreira por ele empreendida. Advogado que exerce a profissão desde 2004, na Argentina, ex-procurador municipal do município de Santa Fé, especialista em direito de processo civil, direito administrativo, professor ordinário por concurso de Direito Processual Civil e Comercial da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, UNL, e professor de Direito Processual Constitucional, UNL também. Professor titular do curso de pós-graduação, especialização em Direito Processo Civil da FCJS-UNL, professor convidado de graduação em universidades da Argentina e do exterior, Universidade de São Paulo, Brasil. Professor visitante no México, Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, professor pesquisador categorizado em Direito e Jurisprudência pela UNL, membro do PROCNET Brasil desde 2018, Rede Internacional de Pesquisa da Justiça Civil e Processo Contemporâneo, membro do grupo de pesquisa liderado pelo professor Dr. Ents Zanetti Júnior, Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo, que faz parte do Laboratório de Processo e Constituição do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito Processual da Universidade Federal do Espírito Santo. Membro da Comissão Executiva da Associação Argentina de Direito Processual,
membro fundador do Ateneu de Estudos Procedales del Litoral, Eduardo B. Carlos, doutor em Direito Público, Direito Processual Civil e Comercial e mestre em Teoria Constitucional e Direitos Humanos, autor de artigos para obras coletivas e revistas especializadas em Direito Processual e Direito Administrativo na Argentina e no exterior, expositor, palestrante e conferencista em congressos e seminários internacionais realizados na Argentina e no exterior, Alemanha, Brasil e México. Membro redator da Comissão Técnica Especializada do Projeto do Código de Processo Civil e Comercial da província de Santa Fé 2020-2021. Após um extenso currículo, eu passo aqui a palavra, portanto, ao professor Dr. Federico Sedlacek. Bueno, muchísimas gracias, excelentísimo ministro Breno Medeiros, por esta presentación. Quiero agradecer especialmente a la ENAMAT, en su presidente también del Tribunal Superior, a la ministra Cristina Irigoyen Peduzzi. Quiero agradecer a la directora de ENAMAT, a la ministra Dora María da Costa, que está con nosotros. También al juez auxiliar Platón Teixeira, que me ha ayudado con todo lo necesario para poder estar aquí. Y a mi amiga la Luisa Fernanda Junqueira, que hemos tenido contacto para también entablar las relaciones necesarias para seguir teniendo este contacto con Brasil, que siempre es bienvenido. Que vuelvo a repetir, y lo digo siempre que tengo la oportunidad para estar hablando en Brasil, entre comillas, porque me siento allá, por más que estemos en una tela, en una pantalla, es un poco lo que nos toca vivir hoy en día. Y como siempre les dije, cuando he estado en otras oportunidades, en San Pablo, en Vitoria, en Recife, es muy importante que los latinoamericanos y los pueblos latinoamericanos y las naciones latinoamericanas nos contactemos y que podamos intercambiar experiencias, porque eso nos va a ayudar a todos. Y en nuestro caso de Argentina, siempre miramos con muy buenos ojos toda la estructura jurídica que Brasil tiene, toda la estructura jurídica y la normativa que Brasil ha sabido crear, han tenido la unión necesaria para crecer jurídicamente, y hoy tienen normas muy importantes y son referentes en Latinoamérica en muchos aspectos. Desde la parte constitucional, creo, y ahora estoy conociendo mucho más sobre la cuestión del trabajo, ¿sí? El derecho del trabajo, ni hablar de la parte procesual, que es la que yo me dedico y estudio hace muchos años, y que vengo teniendo contacto con profesores de muchas universidades de Brasil, y nos muestran siempre un norte a seguir en todas las materias. Así que muy agradecido y parabéns para vosotros por estas iniciativas, por esta escuela tan importante, que además le están dando cumplimiento nada más ni nada menos que a la Constitución Nacional, ¿no? O sea, es muy importante. Bien, para empezar, puedo empezar compartiendo la pantalla con el PowerPoint que tengo preparado. Bien, bueno, primero que nada, les pido que voy a tratar de hablar despacio para que puedan comprender y entender bien y correctamente las ideas que quiero plantear y la exposición, esta palestra. Y cualquier duda o aporte, sugerencia que quieran hacer, les pido por favor que me interrumpan, y haremos de esto también una conversación, un diálogo, para que nos enriquezca a todos, sin perjuicio de que la idea es dejar unos minutos al final para cualquier pregunta que pueda haber relacionada a la exposición. Bien, el plan de vuelo
plano tipo O que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a hablar de la prueba, obviamente en general, de la importancia que tienen los hechos en el derecho procesal en general, y obviamente también y especialmente en el derecho procesal laboral, por el derecho do trabalho, y cuál es la función que la prueba hoy está encomendada a seguir en esta variable o en esta discusión que sigue habiendo sobre si tiene que cumplir un rol epistémico o un rol retórico encaminado simplemente al convencimiento del juez, que es un poco lo que hoy en día se sigue discutiendo, sobre todo a partir de establecer también una discusión sobre cuál es la finalidad que tiene que tener el propio proceso judicial y los sistemas de administración de justicia. Vamos a analizar después específicamente sobre la prueba digital cuáles son las estructura esencial del régimen argentino para poder entender dónde estamos parados hoy en día en Argentina sobre esta cuestión tan importante de la prueba digital, y después vamos a hacer alguna referencia a las normas ELI UNIDROIT que recientemente han sido aprobadas en Europa, porque como ustedes saben se trata de establecer un régimen que unifique la legislación procesal privada, la legislación procesal civil dentro de Europa, y nos va a servir como punto de referencia para saber dónde estamos parados también, tanto en Brasil como en Argentina, y tener una perspectiva comparada, como es el título de nuestra exposición. Vamos a hacer una alusión especial también a uno de los grandes temas que cobran importancia dentro de la prueba digital, que es la carga de la prueba, y que está relacionado, obviamente, con lo que es los hechos, cómo se debaten los hechos y quién tiene. Entonces, la carga de la prueba, especialmente refiriéndonos a la cuestión de la prueba digital. Y por último haremos algunas conclusiones que desde ya les anticipo que no van a ser respuestas, sino que posiblemente sean más preguntas a este gran tema actual que es la prueba digital, y que, como decía el ministro Breno Medeiros, es un tema que nos ha colocado en el futuro hoy. Hoy estamos viviendo el futuro. Gracias en gran medida al avance tecnológico y en el último tiempo, lamentablemente, gracias a la pandemia de COVID-19 que el mundo entero ha sufrido y que ha acelerado, como una pauta positiva, se podría decir, ha acelerado lo que fue la necesidad de reestructuración tecnológica de todos los poderes judiciales y los sistemas de administración de justicia en todo el mundo. Ahora bien, veamos primero de qué hablamos cuando hablamos de prueba digital, y tenemos que pensar en un mundo nuevo. Tenemos que pensar en un lenguaje nuevo, tenemos que pensar en un nuevo paradigma, desde la teoría de Kuhn, si queremos, de los paradigmas científicos, y algunos han llamado a todo este conjunto de cosas que aparecen hoy en día en los sistemas de administración de justicia, la e-justicia o la e-justicia. Aparecen palabras nuevas que casi no comprendemos los operadores del derecho: prueba electrónica, documento electrónico, firma digital, blockchain, skills, diferentes skills que se necesitan hoy desde el punto de vista tecnológico, legal tech. Hoy en día los abogados todo el tiempo están empezando, hay cursos de especialización en legal tech,
design thinking, legal process improvement, inteligencia artificial, obviamente uno de los grandes temas que se viene y se está dando dentro del derecho, con una gran discusión de hasta qué punto la tecnología puede reemplazar al hombre. Las TICs, obviamente tema central, que además nos engloba en lo que es la prueba digital, las tecnologías de la información y la comunicación. Palabras como hash, ¿qué es un hash? ¿Qué es hashear? Que de repente empezamos a escuchar con mucha más frecuencia y que antes no escuchábamos. Términos como URL, HTTP, HTML, ¿qué es un host? ¿Qué es hosting? ¿Sí? ¿Qué es el IP? La Internet Protocol o la IP address. En fin, metadatos, timestamp, que el timestamp es hoy en día la acción por la cual se puede capturar una tela, una pantalla, y que tenga fehaciencia, que tenga certeza de cuándo se capturó esa tela. ¿Sí? Por medio de programas específicos que están en Internet, se puede hacer eso. Y la e-justicia, por un profesor, amigo de Argentina, ha sido descripta y conceptualizada como el recurso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta. Bien, yendo al primer punto que engloba nuestro tema de prueba digital, es obviamente un tema más general, donde debemos encontrar la conceptualización de la prueba digital, que es la prueba. Y la prueba hoy tiene una importancia fundamental, siempre la tuvo, pero hoy especialmente donde los hechos, los fatus, tienen una importancia radical, precisamente desde que el proceso judicial, lejos de seguir siendo un proceso de retórica, un proceso de convencimiento subjetivo del juez, ha pasado a ser un proceso epistemológico, donde la prueba, lejos de otras concepciones donde se utilizaban métodos que a veces no eran ni siquiera lógicos, hoy la prueba está absolutamente racionalizada. Es el método racional el que prevalece en todas las esferas de los institutos que hacen a la prueba, a la admisión, al proveimiento del juez, a la producción y sobre todo a la valoración que hace el juez de la prueba a partir de métodos racionales. Y ese método racional ha llevado a entender también a la prueba desde un punto de vista epistémico. Hoy el proceso judicial tiende a encontrar la verdad, a verdade, dius fatus, como nos enseñó desde nuestra área del derecho procesal, querido maestro Michele Tarufo, donde nos ha manifestado desde siempre en sus estudios la necesidad de conocer en la mayor medida posible la verdad de los hechos, para que el juez tenga la mayor aproximación posible de cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron los fatus, para tener una sentencia justa, como decía él. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prueba electrónica o prueba digital? Como su nombre lo indica, y fui escribiendo estos conceptos para que sea más fácil para ustedes hacer un seguimiento. La prueba electrónica, informática o digital, vamos a ver que
también no tiene una definición específica, y a poco tanto la doctrina que empieza en realidad es doctrina que existe desde hace varios años, pero que empieza a tener un mayor caudal hoy en día, precisamente a partir de los avances tecnológicos, de los avances normativos que también hemos tenido en los diferentes poderes judiciales, en diferentes países, y la necesidad de contar en el día a día con una regulación que, si bien existe, claramente hoy es insuficiente. La prueba electrónica es aquella tendiente a generar convencimiento de la veracidad de las preposiciones articuladas, ya sea en sede judicial o administrativa, pero con la particularidad de que la misma fue generada, asentada, procesada o almacenada en sistemas informáticos, lo que se llama el software, o sistemas o dispositivos electrónicos, es decir, el hardware, o enviada por redes de comunicación. Dentro de esta prueba siempre hablamos de dos tipos de datos. Los datos en formato electrónico, donde estamos hablando de números, de letras, de algoritmos, para constatar la originalidad del archivo o la existencia de alteraciones o modificaciones, es decir, el dato electrónico puro, o datos que constituyen una representación de un hecho o un acto jurídico, es decir, la reproducción de una fracción de la realidad que está documentada en este formato electrónico, ya sea un acto, un mensaje, un comentario, un contrato, una imagen, ¿sí? Una afirmación, un video. Como concepto, Luch nos dice que es la información, fíjense, de 2012, información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual sirve para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho, fíjense que hablamos también de certeza, o con mayor precisión doctrinal, la información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual sirve para formar la convicción en torno a una afirmación relevante para el proceso. ¿Cuál es el objeto que tiene la prueba electrónica o prueba digital? Cualquier registro que pueda ser generado dentro de un sistema informático, entendiendo por este a todo dispositivo físico, computadora, smartphones, tablets, DVD, pendrive, o lógico, empleado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, remitir o guardar a dichos registros, que producto ya sea de la intervención humana u otro semejante, han sido extraídos de un medio informático. Es decir, por ejemplo, los registros de planillas de cálculo, emails, es decir, correos electrónicos, registros de navegación por internet, bases de datos o cualquier otro documento electrónico. Dentro ya de uno de los profesores argentinos que ha definido también desde hace mucho tiempo al documento electrónico en sí mismo, fíjense que no estamos hablando ya de prueba electrónica, sino de documento electrónico. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Porque obviamente el documento electrónico es parte de la prueba electrónica, de la prueba digital, pero el documento digital, documento electrónico, es, se podría decir, una base estructural sobre la cual se asienta la prueba digital hoy en día. Porque si bien los datos electrónicos se encuentran o en un dispositivo hardware o en las propias redes, es decir, telemáticamente en un entorno como es Internet, siempre se va a requerir de un documento electrónico para registrar, para captar la información electrónica que se encuentra en las redes, que se encuentra en un video, que se encuentra en alguna parte del sistema. Entonces, ese documento electrónico es la estructura que nos va a permitir traer la información de lo que es
los datos, los hechos, ya sea datos electrónicos puros o otros hechos que queremos probar con prueba digital. Por eso el documento electrónico es muy importante, porque captar esa información por medio del documento electrónico significa entender el documento electrónico y saber cuáles son los requisitos para que ese documento electrónico tenga validez dentro del proceso judicial. Tenga mayor o menor validez, porque vamos a ver de que no estamos hablando de blancos o negros, no estamos hablando de 0 o 100%, estamos hablando de grados de validez que va a depender en gran medida, anticipo ya un poco las conclusiones, va a depender en gran medida de la estructura normativa que tengamos para poder captar y valorar esa información del documento electrónico y el resto de la prueba, del conjunto de prueba que tengamos dentro del proceso. ¿Cómo ha sido definido el documento por un querido profesor y maestro dentro del derecho procesual argentino, Enrique Falcón? Aquel que ha sido creado sobre un ordenador, grabado en un soporte informático y que puede ser reproducido, definiéndoselo también como un conjunto de campos magnéticos aplicados a un soporte de acuerdo con un determinado código. Desde el punto de vista técnico estamos hablando, como dije recién, de conjunto de impulsos eléctricos ordenados que son la materialización de una representación que es generada de forma ordenada respetando un código y con la intervención de un ordenador. Este conjunto de impulsos electrónicos, que es a su vez almacenado en un soporte óptico, magnético o electrónico, que finalmente gracias al mismo u otro ordenador y al resto de los componentes es decodificado y traducido a un formato comprensible a simple vista. Estamos hablando acá entonces del ADN, de la estructura de lo que es el documento electrónico, que son estos impulsos eléctricos, magnéticos, que tecnológicamente funcionan de una determinada manera para después poder traducir a nuestra vista, por medio de un ordenador, cuál es la información que está representando esa cuestión. Por lo tanto, todas estas cuestiones relativas a lo que es electrónico, técnico, y la capacitación técnica que nosotros tengamos, porque es un conocimiento que a priori escapa a nuestro conocimiento como operadores del derecho. El primer punto, como en toda cuestión de prueba, es cómo incorporamos al proceso, y en general, los documentos electrónicos pueden ser incorporados mediante cualquiera de los medios de prueba previstos por el ordenamiento procesal, siendo obviamente más confiables aquellos que preservan su propia naturaleza. Ahora bien, el profesor y maestro Bujosa Badel y también los profesores colombianos Bustamante Rúa y Toro Garzón nos dicen, pero por el principio de libertad de prueba no existiría ningún inconveniente que esta prueba digital o los documentos electrónicos puedan presentarse en un medio o en un instrumento independiente, es decir, un medio de prueba propio, que se pueda denominar prueba digital, prueba tecnológica, prueba telemática, o en algunos casos también incluso como documento electrónico o documentación electrónica. Por sus características obviamente diferentes en cuanto al encriptamiento o forma codificada de la información que pueda tener relación diferente con lo que es la documentación
general. Ahora bien, esto hay que relacionarlo ya con algunos problemas que va presentando este tema y que vamos a empezar a exponer y a hablar en este momento. Nosotros sabemos que el derecho a la prueba se entiende tradicionalmente, sobre todo en los ordenamientos del civil law, como el derecho de la parte a presentar ante el juez todas las pruebas pertinentes de que disponga y obtener, por orden judicial, la exhibición de las pruebas pertinentes que posea la otra parte. El primer problema que plantea entonces la prueba digital es que su falta de conocimiento y la incapacidad técnica que tenemos los abogados, os jueces, todos tenemos hoy una incapacidad técnica sobre estos temas, ¿sí? Afecta nada más ni nada menos que el derecho a la prueba, porque no podemos ofrecer una prueba que no conocemos cómo funciona. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de empezar a tener adecuado conocimiento sobre estas cuestiones para, en principio, y desde el punto de vista dogmático de los derechos de los justiciables de las personas, no afectar el derecho a la prueba. Sobre todo, y esto hago un paréntesis, en un ámbito del derecho do trabalho, donde el juez tiene amplias facultades, muchas más amplias facultades que en un proceso civil, es muy importante que utilice esas facultades y pueda resguardar un adecuado derecho de defensa, pero también una adecuada protección de los derechos del trabajador, cuando la situación legalmente lo amerite, y eso va a depender en gran medida del conocimiento técnico y específico que tenga de cómo incorporar, cómo desarrollar, sobre todo, la producción de la prueba digital. Vamos ahora a la legislación argentina para ver dónde en mi país estamos dentro de este tema. En Argentina tenemos una ley desde hace muchos años, del año 2001, que es la ley 25.506, que fíjense, era una ley que prácticamente no se conocía, no se utilizaba, pero sin embargo hace mucho tiempo que está. Esta ley es importantísima y ha cobrado una importancia fundamental hoy en día, porque ha sentado las bases para el funcionamiento prácticamente entero de lo que es la firma digital y la posibilidad de firma digital en todo nuestro país. ¿Por qué? Porque se reconoce el empleo de la firma electrónica y la firma digital, que vamos a ver que hay una diferencia de esos dos términos, y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la ley. ¿Qué es la firma digital? Es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose bajo absoluto control. ¿Sí? Es decir, la firma digital debe ser susceptible, como dice la ley, de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Todo esto se logra gracias a una autoridad de aplicación que establece cuáles son los requisitos para establecer una firma digital que se va a utilizar por medio de criptografía, ¿sí? Como en la mayoría de los países del mundo, donde el sujeto tiene una clave que va a ingresar al sistema autorizado y a su vez
esa clave va a ser otorgada por una autoridad de aplicación certificante. Y lo más importante, en el artículo 3 de esta ley, que equipara la firma manuscrita, la firma hológrafa, a la firma digital. Es decir, en todos los casos donde se requiere una firma manuscrita, esa va a quedar satisfecho, ese requisito, por la utilización de firma digital. Ahora bien, la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica, utilizado por el signatario con su medio de identificación, que carezca, es decir, que le falte alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital. Y esto vamos a ver que es fundamental para entender cuestiones probatorias que se dan todos los días en nuestros tribunales. Por ejemplo, con correos electrónicos, con emails, con WhatsApps, mensajes de Facebook, de todas aplicaciones donde existe todos los días esta necesidad o que se da este intercambio comunicacional por medio de aplicaciones tecnológicas. Obviamente el sistema establece una presunción de autoría, salvo prueba en contrario, todo lo que está firmado digitalmente, la ley establece que pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma. Y otra cosa muy importante, ya vamos a ver como para ir delineando el esquema y la estructura conceptual a la cual queremos llegar, es la integridad. La ley también establece una presunción de integridad, ya que si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento específico se aplica, es verdadero, se presume su veracidad, su integridad, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Y por último, la validez. ¿Cuándo una firma digital es válida? Necesita de los 3 requisitos que establece la ley. Haber sido creado durante el periodo de vigencia del certificado digital válido del firmante, ser debidamente verificada por intermedio del sistema, y que dicho certificado haya sido emitido por un certificador licenciado, habilitado por la autoridad de aplicación. La otra parte normativa importantísima en Argentina es la que apareció muchos años después, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el año 2014 y puesto en vigencia en el año 2015. Podríamos hacer una charla extensa de esto, pero no tenemos el tiempo suficiente ahora. Lo que hay que saber es que este cambio de esta nueva legislación del Código Civil y Comercial unificó el Código Civil que tenía Argentina desde 1870 y el Código de Comercio que tenía desde esa época también a el 2015 y los unió en una modificación normativa que fue paradigmática y trascendental por la importancia que tuvo en Argentina y que fue altamente positiva. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque significó un cambio de función de lo que son los códigos de la codificación, que antes obviamente teníamos un criterio decimonónico de la codificación, a una codificación más moderna, que trata de tutelar mayores derechos de las personas, pero con una menor cantidad de normas dentro de su estructura. Bien, ¿qué estableció el Código Civil y Comercial de Argentina en el año 2015? Ciertos conceptos relacionados con lo que son los instrumentos privados, ¿sí? Que llama instrumentos privados e instrumentos particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Y ya vimos que la firma digital, por ley, todo lo que se requiera firma, específicamente,
va a estar satisfecho por firma digital. Ahora, los instrumentos que están firmados se llaman instrumentos privados. Los otros se llaman instrumentos particulares no firmados. Y esta categoría, dice el artículo 287, comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. Y cuando habla de la firma, el artículo 288 del Código Civil y Comercial dice: en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Es decir, vuelve a remarcar y a repetir lo que había establecido la propia ley ya en el año 2001. Y sin lugar a dudas, el principal artículo relacionado a este tema es el 319, que establece el valor probatorio de los instrumentos particulares, es decir, estos instrumentos no firmados. Y dice que debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticos del tráfico, las relaciones precedentes, y escuchen esta parte: la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Es decir, que deja directamente relacionado y vinculado el valor probatorio a la confiabilidad de los soportes, es decir, a la tecnología que se aplique y a los procedimientos técnicos por los cuales se pueda verificar ese instrumento particular, que, vuelvo a repetir, es lo que se da en la mayoría de los casos con documentos electrónicos, emails, siempre que no tengan una firma digital dentro del procedimiento de creación y comunicación. Eso es lo que acabo de decir, es decir, los emails son un claro ejemplo de estas cuestiones y de cómo funciona el sistema argentino relacionado con la firma digital, el documento electrónico y la diferencia entre instrumento privado e instrumentos particulares no firmados, y la diferencia entre firma digital y firma electrónica. Porque la firma electrónica, si bien no es digital, tiene valor probatorio por el conjunto de datos electrónicos que específicamente se pueden recabar de las comunicaciones electrónicas. Por eso es tan importante este entramado normativo que tenemos en Argentina, y que es el que puede dar la llave de acceso para ofrecer este tipo de prueba digital, para valorar este tipo de prueba digital por parte del juez. Estas son dos leyes que las voy a pasar, las puse para que las conozcan, que es la ley del 2011 que estableció el uso de firma electrónica y de firmas digitales dentro del Poder Judicial de la Nación, y después una ley de Argentina Digital en el año 2014, que fíjense, fija como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y telecomunicaciones, reconociendo a las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TICs, como un factor preponderante de independencia tecnológica y productiva en este caso, de nuestro país. Una cuestión rápida sobre el régimen de las ELI-UNIDROITs, que son estas reglas que se han aprobado en Europa por este organismo, que sigue la misma pauta, es decir, sigue la misma línea, por ejemplo, que Argentina, que establece en definitiva que los documentos que sean digitales van a tener el mismo valor, o que sean, van a servir ahí, como dice el artículo, la regla 112,
van a tener el mismo valor probatorio que los documentos en papel, y con una cuestión muy novedosa en la regla 111, que todo lo que sea documentación electrónica debe ser admitida y producida en forma electrónica, salvo que sea requerido por el juzgado o que sea necesario por otras cuestiones. Esto es muy importante porque se tiende, obviamente, a que haya una verdadera despapelización. Sacar el papel, en definitiva, y tener verdaderos procesos electrónicos, ¿sí? Totalmente electrónicos dentro de la esfera del sistema de administración de justicia. Para ir entrando en la parte final y ir analizando ciertas cuestiones que son trascendentales en este tema. La prueba digital, como toda prueba, se puede analizar desde 4 momentos y hay que analizarla desde 4 momentos diferentes, que nos van a traer 4 problemas diferentes y que esto se puede analizar y hay que hacer siempre un test de 3 puntos para establecer cómo se conjugan esos 4 momentos de la prueba digital. Los 4 momentos son los 4 momentos que conocemos todos, ¿sí? El ofrecimiento, es decir, el requerimiento de la prueba. El segundo es la admisibilidad, el proveimiento. Después viene la producción y después viene la valoración. En esto siempre hay que hacer 3 tests para analizar, en definitiva, la prueba digital, que es, el primero, la autenticidad, es decir, la verdad, la autoría. ¿Quién es el autor? Si podemos identificar fehacientemente al autor de la prueba digital. Segundo, la integridad, la verdad, ¿sí? La indubitabilidad de la información que nos está dando la prueba digital. Y tercero, la licitud, muy importante, para saber si con esa prueba digital que nos da buena información, no se han violado normas específicas que produzcan una ilicitud en esa prueba digital. Cuestión muy importante que a veces se relaciona con la intimidad, el secreto profesional, la dignidad, ¿sí? Cuestiones que tienen que ser analizadas muchas veces por vocés, por jueces de trabajo, donde cuál es el límite que las empresas tienen relacionadas con la dignidad del trabajador, la privacidad del trabajador para captar información que pueda estar relacionada con el conflicto entre las partes. Y les traje, en definitiva, un resumen que la profesora muy conocida por ustedes, Teresa Ruda Alvin, hizo hace unos poquitos días en un seminario de la IAPL, de la International Association of Procedural Law, que estableció, relacionado con este tema del impacto de las tecnologías y también la prueba, que cuando hablamos de pruebas en medios tecnológicos o de nuevas tecnologías, ella dice, puede haber hechos, fatos, que ocurren en el contexto de nuevas tecnologías o pruebas, ¿sí?, de fatos que siempre ocurren, pero que ahora encontramos tecnologías para poder comprobarlo. Esa es la gran clasificación que podemos atender también sobre este tema. Un tema, fíjense, muy importante relacionado con el documento electrónico, esto lo dejo al pasar, es el hash, que hablamos al principio, ¿no? El hash es algo que nos permite hoy lograr la integridad del documento, porque es lo que permite, por medio de un simple proceso del sistema, existen diferentes software que nos permiten, muchos software en línea, que trabajan con las redes, nos permiten lograr esta huella digital del documento
para hacerlo auténtico, identificarlo para el futuro y lograr fehacientemente saber de que ese documento electrónico no ha sido cambiado, no ha sido adulterado. En definitiva, algunas cuestiones también relacionadas con este tema. La falta de conocimiento y la brecha digital, la desigualdad tecnológica es un gran problema que lo sufren los justiciables, las personas que necesitan el Poder Judicial, pero también los jueces y los abogados a veces por la falta de capacitación y la falta de conocimiento que hay sobre este tema. Un tema muy importante es la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? Porque ante esta falta de conocimiento, muchas veces se puede llegar a establecer una falta de colaboración del sujeto que es requerido para probar un hecho de prueba digital, ¿sí? O es requerido para una prueba digital. Y eso muchas veces es por falta de colaboración. Supongamos un simple correo electrónico, un email que el trabajador le aduce a la empresa, a su jefe. Y el jefe tiene una actitud simplemente de no hacer nada. No dice si le pertenece o no le pertenece. Se queda quieto y niega simplemente los hechos. Cuando sería mucho más fácil que él colabore en todo lo que es posible sobre ese correo electrónico. Y de esa manera, entonces, empieza a jugar la carga dinámica de la prueba, que ustedes, por lo que estuve viendo, la tienen precisamente regulada en el artículo, si mal no he encontrado, el artículo 818 de la Consolidación das Leis do Trabalho, que a su vez también está hoy en día en el artículo 373 del CPC del año 2016, al cual también la normativa do trabalho subsidiariamente se apoya en las normas del Código Procesal Civil. Por eso la conducta de las partes tiene un valor especial, esto es lo que dije recién, va a ser muy importante la valoración de la conducta de las partes para analizar la prueba digital, y la carga dinámica de la prueba tiene que ser adecuadamente aplicada. Acá hay una gran discusión que excedería también este ámbito, pero hay dos formas de ver la carga de la prueba. Como inversión de la carga de la prueba, que coloca al sujeto que está en mejores condiciones de probar en lograr un resultado, que es el convencimiento del juez, bajo apercibimiento de ser afectado por la incertidumbre de los hechos, y otra, que a nuestro criterio es correcta, ¿sí? O es de mejor aplicación, que es entender a la carga de la prueba como derivación del principio de colaboración. Porque muchas veces, en prueba digital, por más que los sujetos colaboren, actor y demandado, actor y reu, colaboren en todo lo que sea posible sobre la prueba digital, puede acontecer que no se llegue a conocimiento de os fatos. ¿Sí? Entonces ahí habrá que analizar el resto de la prueba para poder saber cómo juega, cómo se aplica y cómo valoro como juez esa prueba digital. Entonces, prueba digital y ciencia procesual necesitan un contacto más directo para que la ciencia procesal, mientras tenemos un avance de normativa específica, de un marco normativo de adecuada capacitación, la ciencia procesal es la que nos va a dar los elementos para poder trabajar hoy sobre prueba digital. Y vuelvo a citar a la profesora
Teresa Ruda Albín. El principio siempre es el de persuasão racional. ¿Sí? Y hay que ver todo o quadro probatório. Porque hoy no tenemos normas que digan o regulen específicamente la prueba digital como si tenemos en otros medios probatorios, y es a lo que necesitamos, vamos a necesitar en el futuro, un marco normativo propio. Piensen, cuando hablamos de prueba documental, cuando hablamos de prueba testimonial, cuando hablamos de prueba pericial, tenemos un montón de normas de regulación que nos dicen en qué consiste, cómo se prueba, cuáles son las cosas que tienen que hacer las partes, cuáles son las cosas que tiene que hacer el juez. Piensen en los documentos, cómo se ofrecen los documentos privados, cómo se ofrecen los documentos públicos, qué requisitos tiene cada uno. Bueno, es hora de que regulemos, entiendo yo, específicamente la prueba digital, para que los abogados, los jueces, pero los ciudadanos por sobre todo, estén protegidos por un adecuado y debido proceso legal para que pueda haber una correcta admisión, producción y valoración de la prueba digital. Mientras tanto, la ciencia procesal nos tiene que dar la respuesta para los inconvenientes que podamos llegar a tener en cada caso. Muito obrigado. Muy bien, gracias. Hay acá una palestra que el profesor tiene hablado con nosotros, muy bien. Voltando aqui ao português, além do agradecimento, né, a brilhante conferência, é importante também sabermos essa oportunidade aí dessa ideia trazida pelo professor de ter uma regulamentação específica. Nós aqui também carecemos desta para que possamos saber quais são os limites, né, da atuação do juiz, da licitude, isso dentro do processo do trabalho, para o juiz do trabalho é muito importante para que, como muito bem colocado, nós temos que verificar também o direito individual do empregado, né, nas lides trabalhistas em que estamos aqui cercados todos os dias. Então, muito boa a colocação, a sua intervenção e a sua palestra. Agradeço, então, a palestra e repasso a palavra ao cerimonial. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Breno Medeiros, diretor do Cefaz e conselheiro consultivo da ENAMAT. Também queremos, em tempo, registrar a presença de Sua Excelência, o senhor ministro Antônio José de Barros Levenhac, ao qual agradecemos também pela honrosa presença. Neste instante, nós teremos um intervalo e retornaremos com o nosso seminário às 15h15, com o painel As Provas Digitais no Processo do Trabalho.